Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Un Café con More Yosef. Le habla el More Yosef, director es Jaime. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente, como de costumbre, todos los viernes a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, en un programa donde nos enfocamos en hablar de las Sagradas Escrituras y la esperanza mesiánica, el camino del Nazareno. Nuestro sitio web es jaime.com, elcaminodelnazareno.com. También contiene diversas enseñanzas que están fundamentadas en esta idea. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy, 19 de marzo del año 2021, que corresponde en el calendario de Gilel II al día número 6 del mes de Nisan del año 5781, de acuerdo al conteo del calendario de Gilel II. Y esta semana, la sección de la Torá que estudiamos es una sección nueva, se titula Vaikra. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre ella. Empieza en el capítulo 1 de Levíticos y termina en el capítulo 6, 7, dependiendo de la versión de la Biblia que usted tenga. En otras versiones el 5, 26. La sección de los profetas es Isaías 43, 21 a Isaías 44, 23. Así que durante el programa de hoy vamos a estar hablando un poco de la sección de Vaikra. Pero antes de comenzar, quiero saludar a toda esa audiencia que nos escucha todos los viernes en el horario de Puerto Rico, a las 3 de la tarde, en diferentes partes del mundo donde usted se encuentra. Este programa es en vivo y se transmite con el propósito de que usted pueda escuchar las Sagradas Escrituras y el mensaje que contiene esta. Así que todos los que fielmente nos sintonizan, queremos saludarles. Este programa también se graba y el mismo se coloca en el podcast de Jaime, que usted va a encontrar en nuestro sitio web, elcaminodelnazareno.com. Si usted entra a nuestro sitio web, elcaminodelnazareno.com, va a encontrar allí la sección de podcast y va a encontrar nuestra participación en un programa en una emisora de radio en Puerto Rico, donde tenemos un programa radial que se titula El Camino de Dios, todos los domingos a las 7:30 en Puerto Rico, y también va a escuchar la grabación de Un Café con More Yosef, así que puede usted escuchar esta grabación, luego esta enseñanza, o mejor dicho, este programa más adelante. Bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a hablar un poco de lo que tenemos para hoy. Ayer tuvimos la oportunidad de terminar la carta de el enviado Shaul de Tarso, o el apóstol Pablo de Tarso, a las comunidades creyentes en Yeshua en Éfeso. Y la carta de ayer la terminamos gracias al cielo. La grabación fue subida en el día de hoy, así que debe estar disponible en nuestra página web, elcaminodelnazareno.com, dentro de tal vez unas 2 o 3 horas, dependiendo de cuán rápido el sistema procese el video. Pero la grabación del audio que también nosotros preparamos, lo vas a encontrar en este programa de radio dentro de 2 horas. Quiere decir que si son las 3 y 6 de la tarde en Puerto Rico, a las 6 de la tarde, cuando termine este programa, a las 6 de la tarde hora de Puerto Rico, serían 3 horas aproximadamente. Cuando termine este programa, 2 horas aproximadamente, serían las 4 de la tarde en Puerto Rico. A las 6 de la tarde se transmitirá a través de Jaime Radio la tercera parte de la carta a los de Éfeso. Así que si usted desea escucharla, puede sintonizar esta emisora o continuar escuchando esta emisora hasta las 6 de la tarde y escuchar entonces todo el comentario. Ayer, dentro del estudio de esa carta, estuvimos hablando de cómo Pablo de Tarso habla de la armadura de Elohim, la armadura de Elohim, o la armadura de Dios, como tienen ustedes en su Biblia en español, que lo vas a encontrar en el versículo 11, donde Pablo de Tarso dice: revestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo o del Satán, como el nombre que usted quiera ponerle, ¿no? El maligno. Esto se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 11, donde ayer comentaba que durante un tiempo estuve escuchando dentro de las raíces hebreas, maestro de las raíces hebreas, decir que la armadura de Dios, lo que Pablo está utilizando para hablar de la armadura de Dios es la vestimenta del sacerdote, y que utiliza la vestidura del sacerdote para hablar de la armadura de Dios, que no está utilizando un soldado romano, que eso no es correcto, cosa que diferimos en esa enseñanza. Entendemos que es una mala enseñanza, que es una incorrecta interpretación del texto. ¿Por qué? Por varias razones. Pero número uno, con la lectura simple del texto, usted se va a dar cuenta que algo no cuadra en esa enseñanza. Número uno,
usted no va a encontrar en la vestidura del sumo sacerdote que él utilice un escudo. Número 2, usted no va a encontrar en la vestidura del sumo sacerdote que él utilice una espada. Y eso Pablo de Tarso lo dice en este documento, en esta carta, donde él dice, tomad el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Si está utilizando un sacerdote para, de ejemplo, si está utilizando el sumo sacerdote como modelo para hablar de la armadura, pues me parece que Pablo de Tarso tiene un concepto del sumo sacerdote muy diferente a lo que la Escritura presenta, porque la Escritura no presenta nunca al sumo sacerdote utilizando un escudo ni una espada. Claramente, Pablo de Tarso, y vamos a la número 3. ¿Cómo es posible que una gente que vive en Asia Menor, porque Éfeso queda en Asia Menor, más cerca de Grecia que de Jerusalén, como unas personas que viven en Asia Menor, que nunca en su vida han visto un sumo sacerdote en el templo en Israel, porque pues, obviamente viven a una distancia bien lejos, Pablo va a utilizar ese modelo para explicarle lo que es la armadura de Dios? Eso es contradictorio, anacrónico. En ese tiempo no había Google, no había YouTube, no había celulares inteligentes, no había internet, no había televisión, así que me parece que los que quieren enseñar esa idea desconocen de lo que están hablando, erran en su enseñanza. Pablo de Tarso está hablando de cosas visibles para explicarle conceptos espirituales, y muy claramente por la lectura del texto Pablo está utilizando un soldado romano para no porque el soldado romano sea la figura importante en sí, sino la idea que él quiere transmitir. Y ahí es donde entra la importancia de comprender que para hablar de las cosas espirituales es necesario utilizar en ocasiones modelos físicos, modelos de la tierra para hablar de esos conceptos. Y Pablo va a utilizar el ejemplo de un soldado romano para hablar de la importancia de el discípulo, el creyente, el que pertenece a la familia de fe, estar verdaderamente equipado para poder sobrevivir en este mundo en lo que la era de la luz amanece. Y obviamente él hace un contraste entre la luz y la oscuridad en esta narración cuando habla de aquellos que son influenciados por estas huestes del mundo de maldad que Pablo de Tarso menciona, porque él dice en el capítulo 6, versículo, vamos a buscarlo aquí rápidamente para poder mencionar y con detalles. Él dice en el capítulo 6, versículo 11, revestido toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el fundamento para él hablar entonces de la armadura. Ahora, un detalle interesante es que él dice que nuestra lucha, es decir, que las batallas del humano en esta tierra, la culpa de esta no son los seres humanos, sino las huestes espirituales. Y eso nosotros se nos hace un poquito difícil comprenderlo. Incluso se ha llevado a extremos donde se habla de la gente ser influenciadas por el diablo, estar poseídas por el diablo, y esas son las luchas, o que el diablo quiere hacerle la vida difícil a la iglesia, cosas así que no tienen nada que ver con las ideas que Pablo de Tarso está mencionando. Pablo de Tarso en este documento está concentrando su idea en algo que existía en el pensamiento del pueblo judío, en unos grupos sectarios que nosotros desconocíamos que existían. Por ejemplo, usted va a encontrar que en esta carta Pablo de Tarso habla de la luz y de la oscuridad, habla de cómo nosotros somos hijos de la luz y tenemos que andar en la luz, pero que vamos a tener lucha contra los hijos de la oscuridad y que ellos nos van a lanzar dardos, pero que debemos pensar que estas personas que van a lanzar dardos de duda para hacer que nuestra fe caiga, y etcétera, etcétera, realmente son personas que están influenciadas por el mundo de la oscuridad. ¿Pero por qué están influenciadas por el mundo de la oscuridad? Bueno, Pablo de Tarso le llama a los hijos de desobediencia, los hijos de rebelión, donde en ese capítulo 5 él habla sobre eso. Si no me equivoco, vamos a ver, no, capítulo
Se me perdió. Capítulo, si no me equivoco, el 5 o el 6. Ahora se me perdió la nota. Me disculpan por eso. No sé qué pasó. Tal vez no estoy pendiente a lo que estoy leyendo. Pero lo interesante del documento es que Pablo de Tarso va a hablar de la oscuridad, de la luz, nosotros siendo hijos de la luz, los que pertenecemos al Mesías, los que no son del Mesías pertenecen a la oscuridad, están siendo influenciados por las huestes de región de maldad y que tenemos que utilizarles, por ejemplo, el escudo para protegernos, para poder defendernos de los dardos de la duda que quieren apagar nuestra fe y a la misma vez podamos contrarrestar esa duda con la espada de la palabra, que es la palabra de la verdad. ¿Verdad? Y entonces nos lleva a preguntarnos de dónde Pablo sacó esta idea, este supuesto dualismo que aparece en este texto de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso parece que está influenciado por el pensamiento dual. ¿Realmente este dualismo es cierto? ¿Cómo podemos entender estas ideas de Pablo de Tarso? ¿De dónde las tomas? ¿De dónde las toma? ¿Cómo se pensaba en ese tiempo? Y quiero ir más arriba en esa carta, capítulo 5, y mencionar, porque ya encontré donde Pablo de Tarso habla de los hijos de la luz. Vas a encontrar que él dice que nadie os engañe, eso es el versículo 6 del capítulo 5, con palabras vanas, pues por causa de estas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La palabra palabras vanas da el sentido de cosas que no tienen valor, algo vacío, algo que no transforma. Y dice que por causa de esas palabras vanas viene la ira del Eterno sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Nosotros que hemos cogido el documento y lo hemos generalizado desconociendo el tiempo, la audiencia y las situaciones de esa era, pues hemos llegado a interpretaciones contrarias a lo que muy probablemente Pablo de Tarso menciona o habla. Entonces vas a encontrar que dice: por tanto no seáis partícipe de ellos, porque antes eras tiniebla, pero ahora sois hijos de luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pablo de Tarso dice: no se envuelvan con las palabras vanas o que no caigan en la trampa de las palabras vanas que traen esos hijos de desobediencia. ¿Quiénes son esos hijos de desobediencia? ¿Quiénes son los Benei Belial? Que es otra palabra para desobediencia en hebreo, los hijos de rebelión. Cuando en el 1947, aproximadamente, en 1947, según he podido leer en las introducciones de estos documentos, sobre aquellos que descubrieron estos documentos, mientras el Estado de Israel estaba siendo fundado en las Naciones Unidas por el apoyo de Gran Bretaña y los Estados Unidos, a la misma vez estaba siendo descubierto uno de los yacimientos arqueológicos de carácter bíblico más importante en la historia de la investigación bíblica, y es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Y ese descubrimiento cambió grandemente la forma en que se concebían ciertas cosas en los escritos nazarenos. Por ejemplo, antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y la lectura de esos documentos que se conocen para efectos académicos como los rollos del Mar Muerto o los rollos del Qumran, antes de ese descubrimiento y la lectura de estos, el análisis de esto, se decía que el Evangelio de Juan estaba influenciado por de cierta forma tenía influencia gnóstica, o a la misma vez también se decía que estaba influenciado por la filosofía de Filón de Alejandría. Había diferentes ideas. Se decía que era un documento heleno en su carácter. Sin embargo, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto se descubrió que no es así, que dentro de la Judea del Segundo Templo había un grupo sectario que tenía un pensamiento bien similar al que transmite Juan en su Evangelio con respecto a la figura de Yeshua, el Mesías, y la realidad espiritual o el envolvimiento del humano en este mundo. Y dentro de esos documentos se encontró uno que se llama el 1QS, conocido como el 1 Qumran la secta de Qumran, pero específicamente para hablar de las reglas de la comunidad o el pensamiento de la comunidad de ese grupo sectario. Yo le llamo a ese documento la visión dualista de los rollos del Mar Muerto, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. He hablado muchas veces sobre este documento y hoy voy a compartir un poco sobre él con ustedes.
Y voy a hablar algo adicional que en otras ocasiones no he mencionado, que pertenece a este documento. Y cuando lo lea, usted probablemente entonces podría relacionar el pensamiento de Pablo de Tarso con los hijos de desobediencia, las tinieblas y la vanidad. Vamos a leer el documento de este rollo para que ustedes vean cómo puedan escuchar, mejor dicho, entender cómo en el judaísmo del Segundo Templo existía este pensamiento y era absolutamente judío. No era un pensamiento de carácter heleno. Dice el texto: Él creó a la humanidad para gobernar sobre el mundo. Es decir, obviamente eso tiene su origen en el libro de Génesis, capítulo 1. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza para que domine sobre los peces del mar, las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Incluso cuando los crea, Hashem le da esa instrucción al humano: multiplíquense, sojuzguen la tierra, etcétera, etcétera. Así que de ahí viene esa idea, designando para ellos dos espíritus. Es decir, que el autor de este documento dice que el Eterno creó al humano para que gobierne sobre el mundo y puso sobre él dos espíritus. ¿Por qué puso dos espíritus? Designó sobre el humano dos espíritus. Y dice el texto: para caminar hasta el tiempo ordenado de su visitación. Es decir, que esos dos espíritus iban a tener una función hasta el tiempo de la visitación. ¿Cuál visitación? La visitación del Creador. Hasta el tiempo que el Eterno dice: se acabó el tiempo para la humanidad, vamos a restaurar todo esto. Dice el documento: estos son los espíritus de la verdad y la falsedad. Así que esos dos espíritus se refieren a la influencia espiritual de la verdad y la influencia espiritual de la oscuridad. Por eso es que usted va a encontrar que en las cartas de Juan, no el Evangelio, en las cartas de Juan, usted va a encontrar que él dice que los que son de la luz, pues claramente reconocen que Yeshua es el Hijo de Dios. Y los que no son de la luz, pues no pueden verlo, y por eso que son anti-Mesías, se oponen al Mesías, porque son de la oscuridad. El carácter vertical y el destino de éste se originan en la habitación de la luz, dice el autor de ese documento con respecto al espíritu de la verdad. Con respecto al espíritu de la falsedad, dice: el perverso en la fuente de oscuridad. Así que vemos este dualismo que presenta el documento. Dice: la autoridad del príncipe de la luz se extiende al gobierno de todas las personas justas, por eso caminan en los senderos de la luz. Y si usted está prestando atención a lo que estamos leyendo, vamos a ver que Pablo de Tarso dice: ahora soy hijo de luz, andad como hijo de luz. ¿Ok? Continúa el documento diciendo: en consecuencia, la autoridad del ángel de la oscuridad abarca el gobierno de todas las personas malvadas, por lo que caminan en los caminos de la oscuridad. La autoridad del ángel de la oscuridad se extiende aún más a la corrupción de todos los justos. Todos sus pecados, los pecados de los justos, iniquidades, hechos vergonzosos y rebeldías están a su disposición. Es decir, cuando los justos se desvían del camino, el ángel de la oscuridad tiene dominio sobre ellos para castigarlos por sus acciones. Eso es lo que narra el autor del documento. Dice: una situación que Dios en sus misterios permite que continúe hasta que su era amanezca. Además, todas las aflicciones de los justos y cada prueba en su época se produce debido a la regla diabólica de este ángel. Todos los espíritus aliados con él comparten una sola resolución: hacer que los hijos de la luz tropiecen. Ahora vamos a ver por qué Pablo de Tarso dice: pónganse la armadura para que puedan guardarse de esta influencia. Sin embargo, el Dios de Israel y el ángel de su verdad asisten a todos los hijos de la luz. Es decir, que los justos no están desamparados. Hashem está con ellos y envía a su ángel a acompañarles. En realidad, Él es quien creó los espíritus de la luz y la oscuridad. El Dios de Israel fue el que creó los dos espíritus. Aquí vemos un monoteísmo estricto. No es un dualismo como el zoroastrismo, que decía que había dos dioses luchando, y el Dios del bien y el Dios del mal. El Dios del mal está venciendo, pero en su momento el Dios del bien vencerá. Todo lo opuesto aquí. El autor está diciendo que Hashem creó ambos espíritus, ambas influencias, pero que uno el Eterno ama y el otro aborrece. Y vamos a verlo aquí. Dice: Él es quien creó los espíritus de la luz y la oscuridad, convirtiéndolos en la piedra angular de cada acción. Cada acción del humano está influenciado por la fuerza de la luz o la fuerza de la oscuridad, que es lo que significa espíritu, y sus impulsos en la premisa de cada acción. El amor de Dios por un espíritu es para siempre. ¿Cuál espíritu? El espíritu de la luz. Estará complacido con sus acciones para siempre. El consejo del otro, sin embargo, él aborrece, odiando cada uno de los impulsos de todos los tiempos. Continúa el autor diciendo: en la tierra sus operaciones son estas. Uno ilumina la mente del hombre.
Interesante este versículo, porque está hablando de la fuerza de la luz, el espíritu de la luz ilumina la mente del humano. Es interesante eso, amigos. ¿Por qué? Porque dice el autor del Evangelio de Juan al principio, la luz que alumbra a todo humano que nace en este mundo, estuvo en el mundo, vino al mundo y el mundo fue hecho por él. Es interesante ver cómo en este dualismo de los rollos del mal muerto que presenta este autor, él va a decir cuando amanezca que estas dos fuerzas espirituales, la fuerza del bien, la fuerza del mal, la luz y la oscuridad están en una lucha continua, pero va a ser por un tiempo hasta que la era del eterno amanezca. Es interesante, el amanecer está vinculado con la idea de luz, dando a entender de que el mundo fue creado para la luz. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el autor del Evangelio de Juan dice que la luz que dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo, estaba en el mundo fue hecho por él. ¿Qué mundo se refiere? El mundo que estamos viviendo, pero el mundo no lo conoció. Si usted pensaba que la vida consiste en que cuando morimos vamos al cielo, eso no está en el pensamiento bíblico por ningún lado, amigo, ¿ok? Y vas a ver que Juan dice, la luz resplandece en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es una introducción del documento que usted va a leer como el Evangelio de Juan, donde usted va a encontrar que Yeshua, quien es la luz manifestada, la verdad encarnada, va a hablarle a esa generación, y esa generación que pertenece a la oscuridad no lo va a entender. Luchan contra él, pero no van a vencerlo. ¿Por qué? Porque aún él muriendo, Dios lo levanta entre los muertos, porque para el mundo fue hecho para él, para el justo que alumbra. Interesante, ¿no? Cuando estudiamos las escrituras desde el lente de sus autores y el mundo que les rodeaba y sus pensamientos, es bien diferente lo que leemos. Y aquí vemos un ejemplo de cómo Juan claramente pudo haber sido bien influenciado por este pensamiento. Muy bien pudo haber pertenecido a esta comunidad antes de unirse a la comunidad de los nazarenos. No lo sabemos. Lo interesante es la gran relación que hay uno con otro, ¿ok? Y continúa el texto diciendo, en la tierra sus operaciones son estas: uno, ilumina la mente del hombre, endereza ante él los caminos de la verdadera justicia y hace que su corazón tema las leyes. Lea ese versículo, escuche ese versículo, lo voy a repetir, apúntelo en un papel y lea el Evangelio de Juan y dígame usted si Yeshua no está representando esa luz, la cual llamaba al hombre a arrepentimiento y que guardara el camino de Dios. En la tierra sus operaciones son estas: uno ilumina la mente, endereza ante él los caminos de la verdadera justicia y hace que su corazón tema las leyes de Dios. Este espíritu engendra humildad, paciencia, compasión abundante, bondad perpetua, perspicacia, comprensión y sabiduría poderosa que resuena en cada una de las obras de Dios sostenida por su fidelidad constante. Interesante, ¿no? Pablo de Tarso dice que el que tiene al Mesías tiene paciencia, humildad, compasión. En otras palabras, no está sujeto bajo la ley porque él automáticamente hace lo que Dios le agrada. La misma idea, amigos. Dice el texto, engendra un espíritu conocedor de todo plan de acción, celoso de las leyes de justicia, santo en sus pensamientos y firme en su propósito. Este espíritu fomenta una gran compasión sobre todos los que se aferran a la verdad y una pureza gloriosa combinada con un odio visceral a la impureza en todas sus formas. Es decir, aborrece el pecado. Resulta en un comportamiento humilde, aliado con un discernimiento general, ocultando la verdad, es decir, los misterios del conocimiento. No anda revelando los secretos de Dios a cualquiera. Las perlas no se tiran a los cerdos, dice el maestro Nazaret. Con estos fines es el consejo terrenal del Espíritu para aquellos cuya naturaleza anhela la verdad. A través de una visitación llena de gracia, todos los que caminan en este Espíritu conocerán la sanidad, la paz abundante, la larga vida, la progenie múltiple, seguidas de las bendiciones eternas y gozo perpetuo por la vida eterna. Recibirán una corona de gloria con un manto de honor resplandeciente por los siglos siglos. ¿Acaso no es eso lo que enseña el Espíritu Nazareno con respecto a los que están en el Mesías? Ahora mire lo que dice con respecto al espíritu de falsedad, que lo vamos a vincular con lo que Pablo está hablando de la armadura. Las operaciones del espíritu de falsedad resultan en codicia, descuido de las acciones justas, iniquidad, mentira, orgullo, altivez, engaño cruel y fraude, hipocresía masiva, falta de autocontrol y mucha tontería, celo por la arrogancia, hechos abominables, moldeados por el deseo de la ramera, o de ramera mejor dicho.
La lujuria en su manifestación inmunda, una lengua injuriosa, ojos ciegos, oídos sordos, cuello rígido, corazón duro hasta el fin de andar en todos los caminos de tiniebla y astucia maligna. Entonces, si las operaciones del espíritu de la falsedad resultan en eso, pues hace total sentido que Shaul de Tarso le diga a la comunidad de Éfeso: póngase usted la armadura de Dios, que consiste, número uno, la cintura con la verdad. Vuestra cintura esté ceñida con la verdad. Así que número uno debe ser la verdad. Tu palabra es la verdad, dice el Eterno. O mejor dicho, dice Mashiach al Eterno. Revestido con la coraza de la justicia. Los actos de justicia son los que le agradan a Hashem. Lean los profetas cuántas veces Hashem le menciona a Israel cómo él está molesto con su pueblo porque su pueblo ha abandonado la justicia. Los pies apuestos al evangelio de la paz, las buenas noticias de paz. Las buenas noticias no crean división ni contiendan, engendran paz. Los hijos de la oscuridad no soportan el mensaje de la paz y son los que engendran división y contienda. Por eso vas a encontrar que el maestro dice: los que son de la luz escuchan mi voz y me siguen. En todo tomando el escudo de la fe, dice Pablo de Tarso. ¿Cuál es el escudo de la fe? ¿Por qué habla del escudo de la fe? Porque con la emuná ponemos con la fe es sinónimo de confianza, de lealtad, de creer. Y cuando tú tienes en tu mente, cuando tú constantemente estás creyéndole a la verdad de Dios y no a la de los hombres, y pones tu confianza en la verdad de Hashem y no a la de los hombres, estás ejercitando la fe. Cuando se enseña la palabra del Eterno, no los pensamientos filosóficos humanos de la opinión de fulano de tal o sutano en los libros que tenemos hoy en día escritos por humanos, sino lo que dice el Eterno como el fundamento de la verdad. Que así es así en la sinagoga, se leía a Moisés y después se comentaba sobre la lectura. Pero había que leerlo primero, porque la fe viene por escuchar lo que se está leyendo. Cuando es ese mensaje que está escrito en la Sagrada Escritura, usted lo cree, lo da por verdad y pone su confianza y su lealtad a ese mensaje, usted puede apagar todos los dardos de la duda que vendrían de los hijos de la oscuridad que buscan alejarlo a usted del camino de Hashem. Y con la espada del Espíritu apagas, o mejor dicho, puedes contrarrestar la mentira, como hizo el maestro Nazaret cuando le hablaba a mi hija entrando a saludarme, cuando le hablaba cuando se manifestó el espíritu de la falsedad a tratar de desviarlo del camino bueno, la prueba que vivió el Mesías, como Yeshua contrarrestaba esa mentira con la verdad. Así que Pablo de Tarso utiliza el ejemplo de un soldado romano para hablar de conceptos espirituales. Lo importante no es la figura del soldado romano, son las ideas, amigos. Y nosotros nos enfocamos más en la vestidura que en el mensaje. La vestidura simplemente es la forma de expresar el mensaje. El mensaje está contenido más allá de la vestidura. Tenemos que atrapar el mensaje que él quiere enviar a través de la vestidura que utiliza. Ahora sigo leyendo este documento, que es muy interesante y va a la par con lo que Shaul de Tarso comenta. Dice: el juicio de todos los que andan por tales caminos serán múltiples aflicciones de la mano de todos los ángeles de perdición, condenación eterna en la ira de la furiosa venganza de Dios, terror sin fin y reproche por toda la eternidad, con una vergonzosa extinción en el fuego de las tinieblas exteriores del infierno. Así que los autores del Río Mal Muerto creían en estas cosas. Si alguna vez a usted le dicen esa idea de un lugar donde Hashem va a lanzar las almas es algo grecorromano, pues mira, aquí tenemos un documento que evidencia lo opuesto. De que Hashem enviaría a los ángeles malvados a torturar a los malvados por haberse dejado guiar por la maldad, que eso es algo grecorromano para asustar a la gente. Aquí tenemos un documento que valida el pensamiento de los escritos nazarenos. Por todas sus épocas, dice el documento, generación tras generación conocerán dolor lúgubre,
amarga maldad y oscuridad, oscura casualidad, hasta su completa destrucción sin remanente ni rescate. El carácter y destino de toda la humanidad reside en estos dos espíritus. Todas las huestes de la humanidad, generación tras generación, son herederas de estas divisiones espirituales, andando según sus caminos. La realización de cada acto es inherente en estas dos divisiones de acuerdo con la herencia espiritual de cada persona, ya sea grande o pequeña, para cada época de la eternidad. Dios ha designado a estos espíritus como iguales hasta la última edad y ha establecido una enemistad eterna entre sus divisiones. Interesante, ¿no? Porque Pablo de Tarso dice en un documento escrito por él, ¿qué relación tiene Mesías con Belial? Si usted está prestando atención a lo que estamos diciendo, se supone que si usted ha leído los escritos nazarenos, si usted está leyendo las escrituras, va a saber que Pablo de Tarso, cuando yo estoy leyendo esto, le van a saltar cosas que están en los sagrados textos de nazarenos. Por ejemplo, en 2 Corintios 6 dice, ¿qué relación, qué concordia, qué acuerdo tiene el Mesías con Belial? Y acabamos de leer aquí que dice, y ha establecido, Dios ha designado a estos espíritus como iguales hasta la última edad y ha establecido una enemistad eterna entre sus divisiones. Y Pablo de Tarso dice, ¿qué concordia del Mesías con Belial? ¿Por qué? Porque el Mesías representa la luz. El Mesías es la luz manifestada de Dios. El creyente con el incrédulo. ¿Ven que hay relación? Cuán importante leer estos documentos, porque así usted puede entender que los discípulos del Señor no vivían aislados en el pensamiento que transmitían. Simplemente ellos estaban diciendo a su generación, la luz se manifestó, Mashiach estuvo entre nosotros y quiere regresar. Quiere traer la presencia de Hashem al mundo. Escuchen el mensaje de la verdad. Abandonen el mensaje de la mentira. No escuchen a esos falsantes que quieren desviarlos a ustedes de la luz. Escuchen la voz del Hijo de Dios que los está llamando a regresar a la luz para que Hashem pueda habitar en medio nuestro. Que incluso en ese documento de Pablo de Tarso, 2 Corintios 6, dice, ¿y qué acuerdo el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Continúa el documento diciendo, las acciones falsas son, pues una abominación a la verdad, mientras que todos los caminos de la verdad son igualmente una deshonra para la perversidad. Hay una disputa entre ellos, una lucha entre ellos, dice el documento. Una disputa feroz asiste a cada punto de decisión porque nunca pueden ponerse de acuerdo. ¿Qué concordia hay entre el Mesías y Belial? Dice Pablo de Tarso. En su misteriosa perspicacia y gloriosa sabiduría, Dios ha tolerado una era en la que triunfa la perversidad, pero en el tiempo señalado para la visitación los destruirá para siempre. Interesante, ¿no? Porque de eso habla Revelaciones. Entonces la verdad saldrá victoriosa sobre la tierra, manchado por caminos perversos mientras impera la perversidad. En el tiempo del juicio señalado se decretará la verdad. Por su verdad Dios purificará entonces todas las obras humanas y refinará a la parte de la humanidad a fin de extinguir todo espíritu perverso de las partes internas de la carne, limpiando de toda mala acción mediante un Espíritu Santo. Y ahora podemos entender la era mesiánica. Como aguas purificadoras, rociará a cada uno con un espíritu de verdad, eficaz contra todas las abominaciones de mentir y mancillar por un espíritu inmundo. De ese modo, Él dará la recta visión del conocimiento del Altísimo y la sabiduría de los ángeles. ¿A quién se referirá ahí? ¿Será el Mashiach? Haciendo sabios a los que siguen el camino perfecto. De hecho, Dios los ha elegido para un pacto eterno. Toda la gloria de Adán será solo de ellos. Se extinguirá la perversidad y se avergonzará todo acto fraudulento. Todavía no hemos terminado, ahora vamos a entrar al párrafo final, pero hasta ahora entiendo que está muy interesante lo que estamos leyendo, ¿verdad que sí? Continúa el texto diciendo, hasta ahora los espíritus de la verdad y la perversidad han competido dentro del corazón del humano. Todas las personas andan en sabiduría y necedad.
como es la dote de verdad y la justicia de una persona, así aborrecerá la perversidad. A la inversa, en proporción al legado de la suerte del mal, se actuará con maldad y se abominará la verdad. Dios ha designado a estos espíritus como iguales hasta el momento del decreto y la renovación. Interesante, ¿no? La Escritura, el libro de Revelaciones, habla de la renovación. Él conoce de antemano el resultado de sus obras para todas las edades de la eternidad. Les ha concedido dominio sobre la humanidad, impartiéndoles conocimiento del bien y del mal, decidiendo el destino de cada ser viviente en cuya medida predomina el espíritu en él hasta el día de la visitación señalada. Y ahí termino la cita. Esto lo he sacado de Los rollos del mal muerto, una nueva traducción de los profesores Wise, Abegg, Cook, edición 2005. Y es interesante porque en estos mismos documentos se habla en el 1Q Habacuc, en el rollo perteneciente a la primera cueva, que es el Pesher Habacuc, o el documento que habla de Habacuc 12:39, dice: tú creaste tanto a los justos como a los malvados. Y después más adelante dice: sin embargo, esta división es temporera, no es para siempre. Y esto es importante conocerlo, porque pertenece al mundo donde el Señor Yeshua y sus discípulos vivieron. Pertenece a un mundo donde había un conflicto entre la verdad y la mentira. Había conflictos por el calendario, había conflicto por las observancias de los preceptos, había corrupción. Y Yeshua aparece, primero Juan el Inmersor, para preparar el camino al Mesías. Después el Mesías aparece y comienza a llamar a la generación a retornar a la luz antes de que la ira de Hashem se manifestara. Era el mensaje del escatón. La ira de Hashem estaba a la puerta. Arrepiéntanse, no sea que Hashem corte los árboles, decía Juan el Inmersor. Porque estaban andando los caminos de la oscuridad. Y es interesante este pensamiento, porque usted va a encontrar en el Evangelio de Juan, que fue escrito también durante ese periodo, pero específicamente una de las cartas de Juan, algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y lo voy a leer con ustedes hoy. Dice: hijitos, capítulo 2, versículo 18 de Primera de Juan. Ya es la hora postrera, y según habéis oído que el anticristo viene, el que se opone a anticristo es el que se opone al Mesías. Así han surgido muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Muchos que se oponen a la verdad. Si el Mesías es la verdad encarnada de Dios, es la luz de Hashem manifestada en el mundo, como lo predicaron los discípulos, todo el que se opone a él se opone a la verdad. Y entonces si se opone a la verdad, son anti-Mesías. Se oponen al Mesías, se oponen a la verdad, se oponen a la verdad, se oponen a la luz, son anti-Mesías. Lo interesante es que Juan escribe este documento en una generación donde había muchos hablando de Torah, hablando del camino de Dios. Pero ¿era realmente el camino de Dios o el camino de los hombres? ¿Era andar en el camino bueno de acuerdo a cómo el Eterno se lo reveló a Moisés y a los profetas, o era de acuerdo a cómo lo interpretaban los hombres en su generación? Ahora miren este documento, miren este versículo 19, donde él está diciendo, está identificando a los opositores del Mesías con unos que estuvieron en la congregación del Mesías. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestaran que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo, que es una forma de decir el Espíritu de Dios. Y todos ustedes lo saben. No os escribí porque no saben la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira proviene de la verdad. ¿Qué relación tiene esto que acabamos de leer con lo que leímos de los rollos del muerto? Me parece que hay gran relación. ¿Y quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? Este es el falso Mesías, o mejor dicho, el opositor al Mesías, el que niega al Padre y al Hijo.
Y todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, dice este documento. Y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que vosotros oíste desde un principio permanezca en vosotros. Si lo que oíste desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es decir, que debemos regresar a las enseñanzas que se transmitieron desde el principio. Y esta es la promesa que nos dio, la vida eterna, la inmortalidad. Os estoy escribiendo sobre los que intentan engañarlo. En ese tiempo se habían levantado personas que pertenecieron al grupo y comienzan ahora a engañarlos. ¿Qué hicieron? ¿Para dónde se fueron? ¿Qué comenzaron a aprender? ¿Será que también conocían Torá y profetas? Es decir, conocían las Sagradas Escrituras en tiempo. ¿Qué relación podría tener eso con el tiempo presente? Donde hay muchos pseudos maestros de Torá, hablando de los profetas, pero hablan de un Mesías que no es el de los textos. Enseñan una Torá que no fue la que enseñaron los apóstoles. E intentan persuadirlos para que ustedes se circunciden para entrar a un pacto del cual Hashem dijo que haría uno mejor. Analice usted lo que estoy diciendo. Les estoy escribiendo sobre los que intentan engañarlos. Aunque en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros. Y escuche bien, y no tienes necesidad que nadie os enseñe. Interesante, ¿no? Porque está citando a Jeremías 31. Todos conocerán a Dios, desde el pequeño hasta el grande. Sino que así como su unción enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. Y usted podría decir, entonces, Moré, ¿y por qué entonces usted nos enseña? Porque después de estos documentos pasaron muchos años y la verdad original se desvió. Y se introdujo también dentro de la cristiandad filosofía humana y cosas extrañas a la Sagrada Escritura. Igual que el judaísmo está lleno de ella. No podemos defender uno al otro. Pero si regresamos a las Sagradas Escrituras y comenzamos a estudiar el entorno histórico, el medio ambiente que vivía alrededor de la construcción de estos textos sagrados, vamos a trazar correctamente los textos y vamos a reparar muchas cosas que creíamos. Ahora es interesante que en este documento el autor Juan, que es uno de los discípulos del maestro, relaciona la hora postrera con la manifestación de la mentira, de la falsedad, de los opositores al verdadero Mesías, al Mesías de las Escrituras, al Mesías del cual ellos fueron testigos y nos dejaron estos documentos para generaciones futuras. También quería comentar sobre la Parashá Vaikra, que es la Parashá número 24. Obviamente el tiempo me está traicionando, así que voy a dar unos minutos de comentarios sobre la porción Vaikra. A ver si podemos entonces completar la meta de cumplir con los dos temas que teníamos en mente. El libro Levítico es uno de los libros más interesantes de todo el Pentateuco, de toda la Torá. Número 1, se encuentra en el centro de la Torá. En otras palabras, tenemos 2 libros a su izquierda, 2 libros a su derecha. El punto central de la Torá es el día de expiación. Si usted coge la porción que habla del día de expiación, y es el mismo centro de la Torá. En otras palabras, el libro Levíticos se concentra en el tema de la santidad como un requisito para preservar la relación de lo divino con lo físico. Cuando comprendemos que el Santo bendito sea desea morar en medio del pueblo de Israel, y eso fue lo que ordenó Moisés para la construcción del tabernáculo, y cuando Moisés inaugura el tabernáculo y la presencia divina se posa en ese lugar, entonces el libro Levítico comienza a hacernos sentido para entender cómo Hashem determina una serie de leyes para preservar el espacio sagrado de ese entorno físico en ese momento. Ahí es donde entra el concepto de los sacrificios, el concepto de la pureza ritual,
de lo puro y lo impuro. Y vamos a ver que el libro, mañana vamos a discutir sobre eso, el libro tiene dos conceptos de Kedushá en un solo contenido. La Kedushá del santuario y los sacerdotes, y la Kedushá en la vida del pueblo en general. Del capítulo 1 al 16 vamos a ver que se va a hablar de los rituales que preservan la Kedushá del santuario, la Kedushá de los sacerdotes. Y todo aquel que quisiera entrar a ese espacio de santidad tenía que cumplir con una serie de requisitos demandados por el Sel para preservar la relación del pacto. En los capítulos 17 al 27 del libro de Levítico se va a hablar de la Kedushá, la santidad en la vida. Y contiene también rituales, pero su enfoque es más a la conducta. Y esto es muy importante comprenderlo, porque cuando se unen ambos, vemos que el libro de Levíticos, su mensaje general es uno de contenido ético. Pero no puede pasarse la interpretación del mismo, no se puede pasar por alto su narración en el plano literal. Si no respetamos la narración en su plano literal, las ideas éticas que podemos extraer de ellas se van a torcer. Hashem, el Dios de Israel, le demandaba al pueblo, al sacerdocio, que son los encargados de la preservación de la Kedushá del santuario, un estándar para preservar ese espacio sagrado y así el Eterno morar entre ellos. Pero es interesante notar que del capítulo 1 al 16, la presencia de Hashem se concentra en ese espacio construido. Sin embargo, en el capítulo 17 al 27 se presenta a Hashem morando, caminando, moviéndose en todo el territorio donde el pueblo va a nacer. O mejor dicho, se va a construir la tierra de Israel. Y vamos por eso a ver que en la Kedushá del santuario se demanda por ejemplo, una alimentación X, que le llamamos kosher, en el libro de Levíticos, y en la tierra de Israel también se demandaba el mismo. Porque para la Kedushá en la vida, Hashem se movía en todo el territorio que le iba a dar al pueblo como herencia. Y para efecto del santuario, Hashem moraba en ese lugar. Si no tenemos en cuenta el concepto de la Kedushá y estas dos ideas dentro del concepto de la Kedushá, de la santidad, vamos a utilizar muy mal el libro y vamos a torcer la verdad. Esto es importante, amigos, porque cuando miramos el libro de Levíticos como una sombra de lo que ha de venir, entonces la comprensión del mismo nos lleva a entender lo que habrá de manifestarse cuando el Mesías regrese. Porque el Mesías purificará al mundo para que se cumpla el deseo de Dios, morar con el ser humano. Lea el libro de Revelaciones. De eso habla el libro de Revelaciones. Así que hay una gran relación entre lo que dice el libro de Levíticos y lo que habrá de manifestarse cuando se restaure todo. Pero si no respetamos el sentido simple del texto y comenzamos a filosofar con esos textos, del cual una vez yo caí preso, porque aprendí de otros, perderemos la riqueza y el valor que tiene comprender el poder que tiene el Evangelio sobre todo aquel que cree. Porque esa es la esperanza del Evangelio, esa realidad. El retorno de un rey que vendrá a poner en orden el mundo para que su Padre pueda hacer morada en medio de nosotros, en un mundo renovado, en un mundo que no sufre más dolor, en un mundo donde no hay más muerte, en un mundo donde no hay más sufrimiento, en un mundo donde la perfección absoluta está en todo, como era al principio. Donde cada detalle de la creación vuelve a preservar el propósito por el cual se creó. Donde
donde el humano no tiene que vivir en la incertidumbre y el terror de saber qué habrá de pasar mañana, como dice Hashem en Levítico que ocurriría si rompían el pacto de la Kedushá. Cosa que le pasó al pueblo para enseñarnos a nosotros en pequeña escala el deseo de Hashem y las consecuencias de haber roto ese acuerdo. Así como le sucedió a Adán, así le sucedió a Israel. Y la misma santidad que gozaba Adán en la perfección de la creación, la disfrutó Israel en un espacio sagrado que Hashem crea para enseñarnos a través de ello el deseo original de Hashem en toda la creación. Ese es el misterio del Evangelio. Por eso es que Pablo le lleva esas buenas noticias a los que estaban lejos, como dice en esta carta de Éfeso. Porque a ellos también se les ha extendido la invitación, porque Hashem desea morar en el mundo. Pero mire qué interesante, así como la Shejinah, la presencia de Dios, estaba en el santuario, como nos presenta los capítulos 1 al 16 del libro de Levíticos en el concepto de la Kedushá sacerdotal y del santuario. En los capítulos 17 al 27 se nos va a hablar de cómo Hashem mora entre todo el pueblo. Así que lo particular y lo general se convierte en uno. ¿Será acaso ese el sentido de lo que dice el profeta? En aquel día Hashem será uno y su nombre uno. Muy probablemente. Pero, no sé ustedes, amigos, pero mi corazón palpita fuerte y con profundo anhelo de poder abrir mis ojos y ver ese día. Porque estoy seguro que no volveré a escuchar en mi vida, desde ese momento, que alguien tiene cáncer, que alguien ha muerto de una enfermedad, que hay personas muriendo de hambre o de sed porque no tienen agua. Personas asfixiadas por exceso de calor o muriendo de exceso de frío. Plagas que consumen a la humanidad. Cuando al principio nada de eso era así. Pero bendito sea Hashem por Yeshua el Mesías, porque nos trajo la buena nueva, la buena noticia de que ese día vendrá. Y como dice ese gran dicho judío, aunque tarde, lo esperaré. Lo esperaré porque ese es mi anhelo. ¿Será acaso el tuyo? ¿En qué te enfocas en la vida? Hay algo bien interesante que se encuentra en el libro de Jeremías, y es como Hashem que va a llevar a Israel al exilio babilónico. Y les dice a ellos, miren, no escuchen los profetas de ellos, no se preocupen por sus profetas. Tengan hijos, cásense, construyan casas. Eso está en Jeremías. Y les dice a ellos también que Él los sacará de allí, que Él los redimirá. Y así nos encontramos hoy, viviendo en este mundo. Nos casamos, construimos casas, no escuchamos a los profetas de este mundo. Esperamos a que el Eterno envíe a Mashiach para regresar de vuelta al estado que una vez todo fue. No nos debemos afanar, porque cuando llegue ese día, todo lo que construimos se quedará en la nada. Se perderá. Por tanto, no podemos afanarnos en eso. Pero tenemos que vivir en este mundo. En otras palabras, tenemos que completar nuestra función en este mundo. Tener hijos, casarnos, hablar la verdad a nuestro prójimo, ser modelos ante el mundo de lo que es Dios. Hasta que llegue el día, como dice Pablo de Tarso, que suene el gran shofar.
y los que murieron en el Mesías serán levantados, y nosotros transformados, para entrar en un mundo mejor, a tal grado que todo lo que alguna vez tuvimos no tendrá valor, ni a la memoria nos vendrá. Así que, con ese pensamiento los dejo, y a los estudiantes de Jaim nos vemos mañana en la Parashá Nebe Midrash, donde vamos a estudiar este libro de Levíticos. Y les recuerdo que este próximo domingo es la última clase del ABC. Después el domingo próximo, el de arriba, Morellosa estará descansando, y luego regresará después de ese domingo de descanso. Estamos hablando que no habrá ABC de la Torah el 28, el 21 es el último, y después regresará el día 4. ¿Ok? Les recuerdo eso. Y a la misma vez, la semana próxima lo haremos en nuestra intervención el día viernes 26 de la Pascua, de cómo es sombra de lo que ha de venir y cómo bíblicamente hablando ninguno de nosotros estamos observando la fiesta, pero sí podemos recordar. Le hablo Joseph, director de Jaim, y me despido hasta la próxima. Shalom.